Cordial saludo. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Mi nombre es Laura Sánchez. En este episodio daremos continuidad a una serie de conversaciones que hemos tenido en el marco del programa de inserción laboral al migrante venezolano Talento Hay, una iniciativa de AmCham Colombia ejecutada con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton. Hoy puntualizaremos en la relación que existe entre el reconocimiento de los derechos humanos y la adecuada inserción de la población migrante al mercado laboral en Colombia. Para ello nos acompaña Catherine Rosa Celis, formadora de la Ruta de Empleabilidad del programa Talento Hay para el fortalecimiento de las competencias laborales. Ella es profesional en el área de educación con amplio conocimiento en procesos de educación inclusiva y ha sido asesora pedagógica para instituciones y profesionales interesados en generar espacios inclusivos que aporten al reconocimiento de las capacidades de todos los seres humanos. Catherine, bienvenida a este espacio. Hola Laura, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y de verdad me alegra mucho poder estar acá. Pues eso me parece genial y me gustaría empezar porque nos contaras más sobre tu experiencia profesional. Yo entiendo que has estado muy enfocada en el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades que normalmente están en el marco de la diversidad, pero quisiera como entender un poco más a detalle de qué se trata, qué tipo de comunidades son estas, qué tipo de poblaciones, pues con las que has trabajado, cuánto tiempo llevas en ese entorno y por qué crees que es importante darle ese enfoque o apostarle a ese enfoque desde la pedagogía. Bueno, Laura, muchas gracias. Mira, yo llevo ya trabajando con poblaciones en condición de vulnerabilidad desde hace aproximadamente 11 años. Empecé por trabajar con personas con discapacidad, he venido trabajando y dándole una fuerza grande al reconocimiento de los derechos y cómo esto nos permite generar una adecuada participación en los diferentes entornos sociales. Desde todo el contexto educativo y toda esa trayectoria me he enfocado en la formación a maestros, en el reconocimiento también y el empoderamiento que deben tener las familias de personas con discapacidad. Y ahora he llegado a formar parte de este ejercicio que me ha traído de verdad unas enormes enseñanzas, ya que a través de la Fundación Universitaria Compensar, como aliado y operador de este proceso, pues hemos podido llegar a trabajar con la población migrante. Entonces esa ha sido como mi trayectoria, soy de formación educadora especial, lo que me permite tener una visión amplia del reconocimiento de las capacidades de todos, independientemente de sus características y digamos, las diferentes etiquetas que se pueden generar a nivel social. Bueno, tú nos comentabas ahora un poco que haces parte del equipo de formadores de la Fundación Universitaria de Compensar, quienes en efecto nos apoyan como operadores del programa Talento Hay. Entonces, quiero que nos amplíes un poco cómo fue tu experiencia como formadora de la ruta de empleabilidad del programa Talento Hay. Una ruta que, recordemos, busca promover la contratación formal de sus participantes, que son migrantes o retornados de Venezuela, a través de una serie de etapas que incluyen la orientación laboral, la formación para el fortalecimiento del perfil y pues finalmente la postulación de sus hojas de vida a vacantes. Tú haces parte de este gran proceso y como pues me vuelvo a la pregunta, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como formadora en esta ruta. Para mí fue una experiencia bastante gratificante, parto digamos, de todo ese reconocimiento humano, de esas experiencias de vida y cómo cada uno de los participantes son ejemplos de la resiliencia humana, ¿no? El poder rescatar sus experiencias de vida en cada una de las sesiones de los talleres que con nuestro equipo docente desarrollamos, con mis compañeros que desarrollamos, pues desde luego es una experiencia que nos deja muchos aprendizajes. Sobre todo sobre ese resignificar la vida, comprender que debemos tener una perspectiva positiva ante el cambio y esa es una de las experiencias que me deja. Además que nos encontramos con personas que son grandes profesionales, padres de familia, con diferentes talentos en términos de oficios, de artes, entonces la experiencia realmente ha sido bastante gratificante en este tiempo. Es muy grato escuchar como que haya sido tan
o que esté siendo tan positiva esa experiencia para ti. Y de pronto me surge una duda un poco más a detalle en las formaciones que tú participaste, porque entiendo fueron un grupo de formadores. Cuéntanos un poquito más sobre qué temas abordaste y desde la experiencia que tienes, cuál es la importancia de articular todo este tema del reconocimiento de los derechos humanos para precisamente fortalecer las competencias laborales que nosotros como personas podamos tener al entrar a un mercado laboral que en el caso de la población migrante no es un mercado laboral al que están acostumbrados, es un mercado laboral nuevo. Colombia tiene como sus propios regímenes, sus propias características. Entonces, ¿cómo esa formación de la que tú fuiste parte se articula para haberles fortalecido ese perfil y esas competencias a nivel laboral? Sí, bueno, desde la formación que yo acompañé, se trabajó todo el tema del liderazgo transformacional como un eje para prevenir las violencias de género. Desde luego, esto es un tema fundamental para, yo lo veo en dos líneas. La primera es empoderarnos alrededor de esos proyectos de vida. El buen líder o el líder no es solamente el que acompaña y gestiona unos procesos, sino el que también se empodera de dichos procesos, y parte de este trabajo ha sido también empoderarse de su propia vida, de esos propios proyectos. Y todo el tema de violencias de género, porque nos permite reconocer esas capacidades que tienen los otros, cómo pueden formar y aportar a ese proyecto de vida, y esto desde luego es fundamental en la inserción laboral, el reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo para esa dignificación de la labor como trabajadores, nos permite tener una perspectiva diferente, atendiendo esas diferentes adversidades a las cuales han tenido que estar expuestos nuestros participantes por la misma condición de ser migrantes. Entonces, se ha trabajado y se trabajó alrededor de este proceso el reconocimiento de los derechos humanos, cómo se puede posicionar un buen líder, y no solo entendiendo esa mirada del líder que nos han vendido durante tanto tiempo, que es quien gestiona, acompaña u orienta un proceso, sino que hay otras maneras de visualizarnos como líderes, y que definitivamente cada uno de nosotros tiene un potencial en este aspecto que termina siendo crucial para formar parte de ese mercado laboral tan diverso que tú mencionas. Bueno, y en esa misma línea, me gustaría y me parece bien interesante que nos mencionaras algunas de las herramientas que en materia de derechos humanos pues se hayan compartido y se hayan trabajado un poquito más con fuerza o a fondo con los participantes del programa de Talento AI. Mira que en relación a esto yo quisiera resaltar tres elementos. El primero es que los migrantes llegan a nuestro país, en muchos casos llevan años ya viviendo acá y no reconocen y no se han apropiado de ese marco normativo de nuestro país. Entonces, ese es el primer elemento clave, que reconozcan y se apropien, y como les digo yo, ahora ustedes son ciudadanos de acá, y en ese caso necesitamos reconocer ese marco normativo. Entonces, la primera herramienta es poderlo conocer en términos de, por ejemplo, toda la constitución política, ¿cierto?, que nosotros tenemos y que nos habla de esos derechos y deberes. Entonces, esa es una primera herramienta. Lo segundo es poder conocer esos derechos y deberes que tenemos como trabajadores. Ese es un elemento clave para la inserción laboral. Y lo tercero es toda esa participación activa y articulación con los diferentes escenarios. Y esto es un llamado que siempre les hacía yo, de formemos redes de apoyo, porque en ese voz a voz podemos construir país. También es ese, ¿no? Es poderme apoyar en el otro, es poder identificar que el otro me puede brindar una oportunidad de comunicarme, puede ser como ese puente para llegar a determinado escenario. Entonces, esas son las tres herramientas: el marco normativo, el reconocimiento de esos derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, y el tercero es esa consolidación de redes de apoyo que se debe dar y se debe tejer entre la comunidad, no solo migrantes, sino entre todos como país. Me parecen súper importantes esos tres elementos y de pronto cuéntanos un poco cómo lo recibieron los participantes durante la formación, con qué sorpresas te encontraste, de pronto si hubo alguna anécdota, alguna reflexión por parte de algún participante que
tú digas, en el momento de que hablamos de este elemento puntualmente, como que se desató una conversación, un debate, un poquito más a profundidad que no lo tenías tan previsto, pero que dejó como ese mismo refuerzo a lo que tú estás diciendo. Es importante que se llevaran de este taller para fortalecer su perfil e integrarse a espacios laborales. Sí, yo creo que lo principal que debo resaltar es que la mayoría de participantes de todo nuestro proceso formativo desconocían ese marco normativo, es decir, desconocían la constitución política. Y cuando hicimos ese ejercicio de ese primer acercamiento, de conozcamos lo que nos dice la constitución, pues quedaron asombrados porque desde luego identifica uno que como ciudadano no solo tiene unos derechos, sino que tiene unos deberes que debe asumir. Y ellos ahora en este proceso que están en nuestro país, pues deben apropiarlo efectivamente. Entonces, dentro de las experiencias, y estaría casi el 90% segura que la mayoría no tiene ese conocimiento y por eso fue tan gratificante poder hacer un ejercicio alrededor de ello. Recuerdo mucho que en uno de los espacios, en ese llamado a conformar esas redes de apoyo, hablábamos sobre cómo acceder al sistema educativo cuando migramos y sobre todo y específicamente cuando llegamos con niños con menores de 18 años que necesitamos que formen parte del proceso académico del país. Y ahí es cuando decimos, por eso es tan importante ese voz a voz, porque desde luego en esa conversación nos dimos cuenta que algunos tienen conocimiento de a qué entidad debo acudir, cómo puedo gestionar un proceso, y otros no. Otras personas dicen, no, mi hijo lleva sin estudiar un año porque no ha logrado conseguir un cupo. Entonces, uno se pone en evidencia varias cosas, y es que desconocemos el tema del derecho a la educación, por ejemplo, y lo segundo es que se pone en evidencia que comunicándonos y teniendo esos redes de apoyo vamos a poder gestionar y acceder, como les digo yo, gozar, hacer ese goce efectivo de los derechos humanos. Me imagino que fue bastante interesante ese tipo de conversaciones y realmente lo que tú dices es muy importante poner en conocimiento pues de la población migrante en general y en este caso puntualmente de quienes pasaron por este proceso de formación, en qué marco se tienen que mover, ¿no? A la hora de buscar espacios laborales, no solo para cumplir con sus deberes como ciudadanos, sino también para poder exigir sobre la garantía de sus derechos humanos. Y en esa misma línea, me gustaría entender la contraparte, es decir, nosotros como sociedad general, los colombianos, los empleadores, las empresas, ¿qué rol debemos tener ante este mismo punto del reconocimiento del marco bajo el cual debemos contratar a las personas, bajo el cual debemos garantizarles sus derechos? ¿Cómo podemos llegar, digamos, qué herramientas o qué tips nos darías a la sociedad general, empresarios, empleadores, para lograr una integración social adecuada en espacios laborales de las poblaciones diversas y en este caso de la población migrante? Sí, yo creo que el primer llamado como sociedad es justamente trabajar en esa perspectiva de inclusión social que durante tantos años se ha venido forjando y que debemos hacer y desde diferentes entornos tener un cambio a nivel cultural. El estigma, la etiqueta, la perspectiva negativa hace que se opaquen todos estos talentos. Entonces, mi primer llamado es justamente a trabajar en esa construcción de culturas que reconozcan más la capacidad de cada uno desde la individualidad, dejando de lado justamente esa etiqueta. El ser de aquí o ser de allá no me quita ni me pone. Al contrario, creo que cada uno de los escenarios debe abrirse a la posibilidad de conocer cuáles son esas capacidades, cuáles son digamos, esas bondades que traen estos procesos de generar inclusión y en este caso inclusión social, inclusión laboral, educación inclusiva, porque también hablamos de eso termina permeando todos los contextos. Entonces, ese sería como el primer ejercicio, trabajar desde ese cambio cultural sobre el reconocimiento del otro como un ser capaz. Lo segundo, y digamos como tú lo mencionas, es el tema de los derechos humanos. Tenemos que, y sabemos que, por ejemplo, en nuestro país el trabajo es un derecho, y en esa línea es nuestro deber como digamos, desde las diferentes entidades hacer un trabajo por promover ese derecho.
Sabemos que el tener un trabajo dignifica nuestro existir, le da la posibilidad al otro de tener una vida digna y desde ahí debemos partir. Es ese llamado también a la empatía y la solidaridad y sobre todo me quedo con que como sociedad debemos ser resilientes ante los cambios, que es algo que me ha dejado estos espacios formativos. Considero que siempre hay que verle el lado positivo a las situaciones y ante todas las dificultades que ha tenido nuestro país vecino, pues debemos atender es con esa mirada solidaria y de empatía. Tocas un punto supremamente sensible e importante y es el tema de la resiliencia, ¿no? Probablemente varios de los participantes que en ese momento fueron tus estudiantes en el proceso de formación te compartieron muchas de sus historias y sabemos que son diversas, pero sobre todo complejas y se han sobrepuesto al momento de decidir migrar y llegar a un país como Colombia u otros muchos países. Claramente es algo de admirar. Entonces, en esa misma línea de este gran aprendizaje que te dejó esta reflexión sobre la resiliencia a nivel personal, a ti, Catherine Rosas, ¿qué otra cosa te quedó del contacto y de la formación que les diste a este grupo de personas, pues migrantes o retornadas de Venezuela? ¿Qué te dejaron a ti como, además de toda esta reflexión súper importante de la resiliencia, como qué otras cosas, qué otros elementos lograron reflexionar en ti puntualmente como persona? Mira que yo tuve una conversación un día de cierre en esos últimos talleres y yo les decía, yo creo que nunca me había cuestionado tanto sobre el tema de aprender un arte o un oficio. Y ese es uno de los, como de esos temas que ya son más personales, no desde esa mirada tanto profesional, sino más personal. Y es que nosotros en ocasiones nos enfocamos mucho con eso que nos apasiona y es ese, todo nuestro, quizás nuestra formación profesional. Pero algo que me dejó para la vida y es, ¿por qué no cada uno como que cuestione o descubra sus talentos desde esas, digamos, distintas posibilidades para aprender un oficio, para aprender un arte, porque quizás esa es una herramienta clave para poder emprender en otro país. Y eso lo vi en cada uno de ellos, que va de la mano de esa perspectiva positiva de ver el cambio y poder atender o ver el cambio como una oportunidad, siempre y cuando yo tenga esa herramienta para poder enfrentar ese cambio. Y me parece clave el poder tener un talento, el poder descubrir una capacidad que quizás yo no tenía ni idea que existía y eso es algo muy personal. Desde ahí pues he intentado y estoy como pensando, por ejemplo, no sé, aprender algo de pintura, todo el tema de la costura, porque desde acá y esos talentos nos permiten tener como esa herramienta, como digo yo, para poder enfrentar esas adversidades que la vida nos puede traer. Pues mira que es muy bonito ver cómo tú resaltas que esos espacios de formación no solo fueron como en una sola vía, fue un compartir experiencias, conocimientos de manera bilateral y como lo que se queda en ti y en tu vida diaria después de haber pasado como formadora en el programa Talento Hay es algo bien importante, bien llamativo. Entonces yo creo que también en algún punto llega a ser muy inspirador y privilegiado haber podido ser parte como del grupo de formadores que interactuó y mantuvo estos espacios con nuestros participantes del programa Talento Hay. Y pues en ese mismo sentido sería, pues me parece importante preguntarte cuál crees que es como la relevancia de seguir promoviendo programas como Talento Hay, o sea, qué impacto se logra a través de este programa, no solo en los participantes, sino, por ejemplo, también en los formadores y en general a la sociedad, a donde los estamos preparando para que se integren de manera adecuada. ¿Por qué promover programas como Talento Hay? Bueno, lo primero, como lo mencioné, es un tema de derechos. Yo creo que es un tema también de responsabilidad social. Pero más allá de esto es porque definitivamente cada uno de ellos viene con esos talentos guardados y que le pueden aportar muchísimo a esos escenarios laborales. Yo creo que en la medida en que se conozcan esos
esas capacidades que tienen van a aportar muchísimo a cualquier contexto o a cualquier empresa o cualquier organización. Entonces, desde esa perspectiva de derechos, promoviendo el derecho al trabajo, a la dignificación de la vida, pero también desde la otra mirada, y es qué tanto nos pueden aportar a nosotros desde esas culturas distintas, porque así seamos países vecinos, tenemos unos patrones culturales diferentes y eso termina siendo una riqueza para poder consolidar una sociedad que no se debe medir solamente por la frontera, sino que se debe medir por esa humanidad que se tiene que tejer y que tiene que fortalecerse tanto en esta época, ¿no? Ante tantos episodios de violencia, pues solamente esa será la respuesta para promover esa paz que tanto hemos estado buscando. Pues, Catherine, fue completamente grato tenerte en este espacio y yo me quedo con eso que estás diciendo de los nuevos comienzos son importantes, son además una oportunidad para que todos crezcamos y en medio de toda esa interculturalidad que generan los fenómenos de migración, podemos crecer y fortalecernos como país, fortalecernos como sociedad e ir a mejores lugares. Yo espero además que pues cada vez sean más las personas que se sumen a esta conversación sobre el reconocimiento de los derechos humanos y puntualmente ante nuestra población migrante que viene no solo de Venezuela, pero viene también de otros países, podamos reconocer el valor que tenemos todos como personas y el talento que podemos aportar a espacios profesionales, sin importar el lugar del que provenimos. Entonces yo me quedo como con esas grandes reflexiones. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta conversación, Catherine. No, a ti, Laura, por la invitación y desde luego por promover estos espacios de participación. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos han seguido en esta nueva edición del AmCham Cast, que hace parte de una serie de conversaciones, como lo hemos venido reiterando en este episodio, del programa Talento Hay, ejecutado por AmCham Colombia con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton. Los invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en Instagram como @AmChamColombia y en Twitter como @AmChamColi. Además, pueden encontrar más información, avances y sobre el desarrollo del programa en www.talentohay.com. Los esperamos.